Sandra nació el 11 de octubre de 1960 en Tijuana, Baja California, pero su destino fue escrito mucho antes de su primer aliento. En su familia, el narcotráfico no era un tema prohibido en la mesa, era la mesa misma. Su tío, Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes, controlaba las rutas de la droga desde los años 70. Su madre, María Luisa Beltrán Félix, provenía de una familia que había diversificado del contrabando de heroína en los 70 al movimiento de cocaína en los 80. Sandra era, literalmente, la tercera generación de una dinastía criminal. Crecer en Sinaloa en aquellos años significaba respirar polvo, calor sofocante y secretos. Las calles de tierra se llenaban de camionetas polarizadas, hombres armados que saludaban con la cabeza y mujeres que aprendían desde niñas a no hacer preguntas. Sandra era diferente, alta, de piel clara, rasgos finos que contrastaban con la dureza del entorno. Desde joven aprendió que la belleza podía ser un arma, pero también que en ese mundo sin inteligencia y frialdad, la belleza te convertía en víctima, no en reina. Si esta historia te está inspirando, te invito a suscribirte al canal Voces que Vencen y dejar en los comentarios desde qué parte de México o el mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias de superación que el mundo necesita conocer. Su adolescencia transcurrió entre fiestas privadas en ranchos de Guadalajara y Culiacán, donde los capos lucían botas de piel de avestruz y cinturones con hebillas de oro. Sandra observaba todo con atención. Cómo se cerraban los tratos con un apretón de manos, cómo se movían millones de dólares en efectivo sin dejar rastro en papel, cómo una sonrisa podía desarmar la desconfianza de un socio colombiano. A los 17 años ya había captado la lección fundamental. En el narcotráfico la violencia era común, pero los negocios inteligentes eran raros. Se casó 2 veces y ambos matrimonios terminaron en tragedia. Su primer esposo, Luis Fuentes Jiménez, era comandante de la Policía Judicial Federal de Baja California. Con él tuvo a su único hijo, José Luis Fuentes Ávila. El segundo, Rodolfo el Zurdo López Amavisca, también fue policía convertido en traficante. Ambos terminaron asesinados por sicarios, apuñalados por la espalda. La ironía era cruel. Los hombres que juraron proteger la ley terminaron controlados por ella, y cuando dejaron de ser útiles, fueron eliminados como piezas prescindibles. Sandra aprendió la lección más dura. Confiar en alguien en ese mundo era firmar tu propia sentencia de muerte. Pero Sandra no buscaba ser la esposa sumisa de un capo. Ella quería su propio imperio. En los años 90, cuando el cartel de Sinaloa comenzaba a consolidarse bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán, Sandra utilizó sus contactos familiares y su inteligencia para posicionarse como intermediaria clave entre los productores colombianos y los distribuidores mexicanos. Su estrategia era simple pero brillante: mantener un perfil bajo, vivir como una empresaria respetable en Guadalajara y Hermosillo, y nunca dejar huellas. Las autoridades la describían como una mujer de movimientos tranquilos y seguros que más parecían de una reina de belleza que de una narcotraficante. Esa era precisamente su ventaja. Mientras otros capos ostentaban riqueza con mansiones llamativas y flotas de autos blindados, Sandra alquilaba propiedades discretas, vestía con elegancia sin exagerar y se presentaba como vendedora de ropa y bienes raíces. Su inteligencia para los negocios la convirtió en una figura respetada, incluso por los hombres más violentos del cartel. Durante años, Sandra operó en las sombras, coordinando el tránsito de toneladas de cocaína desde Colombia hasta las costas del Pacífico mexicano, de ahí su apodo, la Reina del Pacífico.
utilizaba barcos pesqueros, contenedores de carga legítima y rutas marítimas que evitaban los puntos de control terrestre. Cada operación era meticulosamente planeada. No había espacio para improvisaciones, pero en el narcotráfico, la perfección es una ilusión. En 2001, la policía descubrió más de 9 toneladas de cocaína en un barco en el puerto de Manzanillo, Colima. La investigación llevó años, pero finalmente los agentes rastrearon el cargamento hasta Sandra y su pareja en ese momento, Juan Diego Espinosa Ramírez, alias El Tigre, una figura importante del cartel del norte del Valle de Colombia. El 28 de septiembre de 2007, Sandra fue arrestada en la Ciudad de México junto a El Tigre. Había evitado dejar evidencia durante décadas, pero un error cambió todo. En 2002, su hijo adolescente fue secuestrado y ella contactó a las autoridades para pedir ayuda, ofreciendo un rescate de $5 millones. Recuperó a su hijo, pero las sospechas quedaron sembradas. 4 años y 30 agentes federales después, finalmente cayó. Durante su interrogatorio, Sandra mantuvo la calma con una frialdad que sorprendió a los investigadores. En la grabación del interrogatorio se describió como un ama de casa que gana un poco de dinero vendiendo ropa y rentando casas. Cuando le preguntaron por qué había sido detenida, respondió con indiferencia, por una orden de aprehensión con fines de extradición. Si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles y necesita un empujón de motivación, comparte esta historia. Juntos podemos inspirar a más personas a no rendirse. La vida tras las rejas en la prisión de mujeres de Santa Marta, Acatitla, en la capital mexicana, fue un choque brutal para alguien acostumbrada al lujo discreto. Sandra presentó quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, denunciando insectos en su celda y la prohibición de traer comida de restaurantes, argumentando que violaban sus derechos humanos. En 2011, un escándalo estalló cuando se descubrió que un médico había ingresado a la prisión para aplicarle inyecciones de Botox, un tratamiento no autorizado para reclusas. El director de la prisión y el jefe del hospital fueron destituidos. En agosto de 2012, Sandra fue extraditada a Estados Unidos para enfrentar cargos de posesión y tráfico de cocaína. Ante las acusaciones, se declaró culpable de un cargo menor, proporcionar asistencia financiera para viajes, alojamiento y otros gastos a Espinosa Ramírez entre 2002 y 2004. El 25 de julio de 2013 fue sentenciada a 70 meses en prisión federal con crédito por tiempo cumplido. Fue liberada el 30 de julio de 2013 y entregada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, para ser deportada administrativamente a México como delincuente agravada. Pero su calvario no terminó. Al llegar a México, fue inmediatamente arrestada por cargos de lavado de dinero y sentenciada a 5 años más de prisión y una multa. Fue recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Tepic, Nayarit. El 7 de febrero de 2015, después de 7 años entre rejas, 2 de ellos en aislamiento, Sandra Ávila Beltrán salió en libertad. Ahora vive en Guadalajara, lejos de los reflectores, intentando reconstruir una vida que quedó fragmentada entre la ambición, la traición y las consecuencias de sus decisiones. Sandra publicó un libro titulado La Reina del Pacífico, es tiempo de hablar, basado en una serie de entrevistas que concedió al periodista mexicano Julio Scherer durante su encarcelamiento. Su historia también inspiró al escritor español Arturo Pérez Reverte para crear a Teresa Mendoza, la protagonista de su novela La Reina del Sur, publicada en 2002. Hoy, Sandra es una figura legendaria y controvertida. Para algunos,
Representa la astucia de una mujer que desafió un mundo dominado por hombres violentos y logró construir un imperio criminal sin disparar un solo tiro. Para otros, es simplemente una delincuente que facilitó el tránsito de toneladas de cocaína que destruyeron vidas en México, Colombia y Estados Unidos. Lo que es innegable es que su historia plantea preguntas incómodas. ¿Cómo una mujer nacida en una familia de traficantes podría haber elegido un camino diferente cuando el narcotráfico era su única referencia de éxito? ¿Hasta qué punto somos responsables de nuestras decisiones cuando el entorno nos empuja hacia la ilegalidad desde la infancia? ¿Puede una persona criada en la violencia y el crimen encontrar redención? Sandra Ávila Beltrán vivió en dos mundos simultáneamente. En la superficie era una mujer elegante y sofisticada. En las sombras coordinaba operaciones millonarias de cocaína. Su inteligencia le permitió sobrevivir décadas en un ambiente donde la mayoría moría joven o terminaba tras las rejas rápidamente. Pero al final, ni la astucia ni la belleza pudieron protegerla de las consecuencias de sus actos. Su legado es complejo. No es una heroína, pero tampoco es solo una villana. Es el producto de un sistema donde la pobreza, la falta de oportunidades y la glorificación del narcotráfico convierten a niños y niñas en futuros criminales antes de que puedan siquiera imaginar otra vida. Es una advertencia de que en el mundo del crimen organizado no importa cuán inteligente o cuidadoso seas, eventualmente todos pagan el precio. Hoy, mientras camina por las calles de Guadalajara como una mujer libre pero marcada, Sandra Ávila Beltrán carga con el peso de las decisiones que tomó, las vidas que afectó y los años perdidos tras las rejas. Su historia no tiene un final feliz ni un mensaje redentor claro. Es simplemente la crónica de una mujer que eligió el poder y la riqueza sobre la libertad y la paz, y descubrió demasiado tarde que en el narcotráfico nadie gana realmente. Todos pierden, sus víctimas, sus familias y ellos mismos.